En esta parte de la clase vamos a presentar ejemplos de cómo se manifiestan, cómo es el síntoma de deficiencia de nutrientes minerales en pinos y en eucalipto, dos especies forestales que nos interesan industrialmente. Para el caso del pino vamos a dar mayormente ejemplos en pino radiata, dado que no tenemos mucha experiencia con lo que ocurre con el pino ponderosa, que es lo que nos interesa para la región andino-patagónica, pero igualmente al tratarse de otra especie del género lo vamos a usar como modelo y vamos a empezar con la falta de fósforo que se manifiesta por las acículas fusionadas, la aparición de clorosis especialmente en la copa baja de los árboles y por la formación de acículas cortas. Acá tenemos unos ejemplos donde observamos la clorosis. Acá vemos que no es solamente en la parte baja de la copa esta clorosis, sino en la parte alta también. Observamos la aparente falta de acículas que es debida a la fusión entre las acículas. Acá tenemos un detalle de lo que ocurre, que las plantas parecen faltas de acículas. En realidad lo que ocurre es que las acículas, por falta de fósforo, se forman más chicas y se fusionan, se juntan, entonces le da esta apariencia de que le faltan hojas a la planta. Cuando experimentalmente hacemos crecer plantines o plántulas de pino radiata en macetas, provistas de todos los nutrientes, y lo comparamos con concentraciones menores, cada vez menores de fósforo, observamos qué es lo que le ocurre a la planta de pino radiata. Acá observamos en la fotografía de arriba, a la derecha la planta con todos sus nutrientes y hacia la izquierda con concentraciones cada vez más deficitarias de fósforo, obteniendo finalmente lo que muestra acá el viverista de la fotografía: plantas bien crecidas y desarrolladas a la izquierda de la fotografía, y hacia la derecha las plantas cloróticas y mucho menos crecidas, con las acículas más pequeñas, debido a la falta de fósforo. En el caso del déficit de nitrógeno, otro macronutriente, se observa una clorosis uniforme en toda la copa y también la formación de acículas más cortas. Acá observamos el caso de pino ponderosa. Para la falta de este nutriente sí tenemos ejemplos, plantaciones en el norte de Neuquén, en suelos volcánicos. Podemos observar en la foto de arriba la clorosis generalizada de algunas líneas de plantación debidas a la falta de nitrógeno. Esto lo decimos por experiencia con los libros, pero en realidad falta hacer la medición apropiada en laboratorio de que realmente se trate exclusivamente de la falta de nitrógeno. Esto coincide con el suelo volcánico muy arenoso, que es deficiente en este elemento, y por eso suponemos que sí sería un ejemplo de falta de nitrógeno en pino ponderosa. Acá en la foto de la derecha observamos en un vivero el amarillamiento causado en plantas de pino radiata por falta de este nutriente. Más fotos
de lo mismo, falta de nitrógeno en plantaciones de pino ponderosa en la Patagonia Norte. Un detalle de lo mismo. Y por último, el aspecto de plantaciones de pino radiata en Nueva Zelanda, el aspecto que presentan las plantas por falta de nitrógeno en el suelo, un detalle de cómo se produce la clorosis comparado con individuos que tienen un crecimiento normal. Observamos no solamente la clorosis, sino el tamaño de las acículas más cortas. Una forma de solucionar la falta de nitrógeno en el suelo es en la plantación sembrar lupinos que pueden aportar, por el tratarse de una leguminosa, aportar el nitrógeno necesario para revertir el déficit que hay en el suelo. El último macronutriente que veremos es el caso del potasio, cuyo déficit provoca clorosis en el ápice foliar, en la parte baja de la copa, y la formación de ramas ondulantes. Acá tenemos fotografías, observamos el amarillamiento, la clorosis y amarillamiento en la parte baja de la copa, un detalle acá a la derecha de el amarillamiento, que es característico de la falta de potasio. Para los micronutrientes vamos a mencionar la falta de boro, cuyo síntoma más notorio es la muerte retrogresiva y muerte de meristemas en la planta, y puede estar también acompañado por formación de ramas ondulantes y de acículas fusionadas. Acá observamos ejemplos típicos de la falta de boro, donde el síntoma característico es la muerte de las yemas apicales. Acá hay un corte donde se observa lo mismo, cómo están afectados, acá a la derecha en un vivero, la falta de boro, un síntoma muy característico de la falta, la deficiencia de este nutriente tan importante. Luego tenemos otro micronutriente como el cobre, cuya falta provoca los síntomas de ramas ondulantes y acículas fusionadas. No olviden que estamos dando los casos en pino radiata como guía de lo que puede ocurrir en otros pinos. Acá tenemos el caso de la falta de cobre con la formación de estas ramas todas tortuosas. Parecería la falta no la falta, sino el efecto del viento. Y a la derecha observamos también la fusión de las acículas, lo cual le da ese aspecto de copa raleada a este ejemplar de pino radiata. Por último, tenemos el caso del magnesio, que produce clorosis en el ápice foliar en la parte alta, como observamos en estas fotografías, tanto en plantas de vivero como ya en una plantación. Observamos la clorosis y amarillamiento del follaje. Hay que detenerse y dedicarle atención a la observación para poder luego seguir esas guías dicotómicas que nos permiten reconocer en los libros o en forma teórica cuál puede ser el
el elemento faltante en el suelo. Por supuesto, todo esto lo tenemos que verificar con análisis foliares en el laboratorio, pero en forma priorística podemos hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo y luego verificarlo en el laboratorio. Por último, vamos a mencionar para el caso de los pinos radiata lo que puede ocurrir con los herbicidas cuando son mal aplicados y caen sobre una parte de la copa o una parte del follaje de un ejemplar. Estos herbicidas pueden alterar, quemar, por así decir, las hojas en un lugar puntual, como observamos en la fotografía de la izquierda, donde aparece una clorosis no en una forma generalizada, sino en una parte muy característica. Esto está asociado con el fertirriego o cómo se aplicó el herbicida en la planta, que estuvo en contacto directamente con la hoja y entonces le puede provocar este tipo de daño con estos síntomas muy localizados. Para el caso de los eucaliptus, la falta de nitrógeno produce un enrojecimiento de las hojas. La falta de fósforo provoca una falta de crecimiento en la parte superior del árbol con formación de hojas pequeñas a las cuales le falta el color verde característico. Y la falta de boro provoca, como observamos en estos ejemplares de eucaliptos de la zona de Misiones, provoca una clorosis progresiva, una disminución en el tamaño de la hoja, un amarillamiento y finalmente un aspecto de copa marchita que se debe específicamente por el déficit de boro. En esta tabla y en la siguiente, que vamos a pasar rápidamente, están descritos en forma puntual cuál es el efecto de la falta de distintos nutrientes en pinos y en eucaliptus en Argentina. ¿Sí? Así que lo podemos usar como guía cuando tenemos que analizar estas situaciones. La falta de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, molibdeno y manganeso. En algunos casos, según cuál sea la planta, va a haber una clorosis o va a haber un enrojecimiento del follaje, en el caso de los eucaliptos, o en algunos casos, especialmente en eucaliptos, se va a observar de que el déficit no le provoca ningún daño, ningún síntoma a la planta y no lo podemos reconocer por sí mismo. Y por último les dejo esta lámina donde se muestran para distintos tipos de plantas, incluso palmeras como observamos acá, cómo se manifiesta el déficit de distintos elementos en el suelo y cómo al faltar provocan amarillamientos de distinto tipo, básicamente clorosis, por más que sean plantas no relacionadas entre sí, observamos que este es el tipo de síntoma característico de la falta de nutrientes.